Bienvenido a Si Levantara la Cabeza, un programa de Jaén Plus Radio en el cual intentamos averiguar qué es lo que está ocurriendo en el mundo para entender nuestro día a día aquí en Jaén. Y hoy quiero centrar todo el programa en el arresto que ha tenido lugar en Venezuela de Nicolás Maduro. Y a un programa especialmente complicado porque es un tema muy polarizado, por ejemplo aquí en España, y vamos a intentar tratarlo de la forma más objetiva posible. El objetivo de este programa no es que toméis partido, sino que conozcáis bien los hechos y que lo que desarrolléis sea criterio sobre qué es lo que realmente está ocurriendo y las repercusiones que va a tener en el panorama. Voy a dedicar todo el programa, como he dicho, a este tema y sí que voy a analizándolo desde distintos bloques o perspectivas para que en función de vuestros intereses también podáis avanzar el vídeo si lo consideráis oportuno e ir directamente al meollo de la cuestión. En primer lugar, quiero analizar qué es lo que ha ocurrido. La captura de Nicolás Maduro no es una noticia más dentro del flujo informativo internacional, es un hecho excepcional, con muy pocos precedentes en la historia reciente y marca un antes y un después en la forma en la que se ejerce el poder, se aplica la justicia y se interpreta la soberanía en el orden internacional contemporáneo. Hablamos de un jefe de Estado en funciones detenido mediante una operación militar extranjera en su propio país y trasladado a otro, para poder ser juzgado por delitos graves. No es una sanción diplomática, no es una orden de detención internacional ejecutada por la Interpol, ni una decisión de un tribunal internacional. Es una acción directa, unilateral y ejecutada por una potencia global como es Estados Unidos. Por eso, más allá de simpatía o rechazo personal hacia Maduro, lo que hoy nos ocupa es algo mucho más profundo. Es qué significa este acto para el sistema internacional y qué República consecuencias Bolivariana de Venezuela. de ahora. Porque la pregunta clave no es solo si Maduro es culpable o inocente, eso no es si este tipo de acciones refuerzan el Donald orden Trump ha internacional afirmado o que lo el presidente de debilita, si Venezuela, estamos Nicolás ante un Maduro, y su avance en la esposa han justicia sido global capturados por frente Estados a la Unidos, impunidad una en información junto a la regímenes, que también ha o ante un confirmado precedente la autoría del peligroso que ataque a gran normaliza la escala captura de contra dirigentes Venezuela y Maduro. extranjeros Los de sin América mandar ha ningún llevado a cabo con bilateral. éxito un Además, ataque a estos gran sucesos no escala se contra producen en el Venezuela y su vacío, líder, el ocurren en un presidente momento de Nicolás Maduro. reordenación geopolítica, con guerra abierta, democracias tensionadas, instituciones internacionales debilitadas y una creciente tendencia a resolver los conflictos por la vía de los hechos consumados. Y lo más importante, no es un asunto lejano, lo que hoy sucede en Caracas tiene Convocada efectos por muy María similares Corina en Machado Latinoamérica también. y a 2 de la Asunción Lo que pueda Presidencial. parecer exagerado también acaba teniendo consecuencias en ciudades como Jaén, en la energía, en la economía, en las migraciones y en la estabilidad del sistema del que formamos parte. Por eso en el programa de hoy no vamos a hacer una crónica judicial ni propaganda política. Vamos a hacer algo más necesario, analizar con calma qué ha pasado, por qué ha pasado y qué mundo se dibuja a partir de ahora. Porque si levantamos la cabeza entenderíamos que la captura de Nicolás Maduro no es solo el final de una etapa en Venezuela, sino un síntoma claro del tipo de orden internacional que está emergiendo. Pues en primer lugar, quiero que veamos qué es lo que ha pasado realmente. Para entender la magnitud de lo ocurrido con la captura de Nicolás Maduro, es imprescindible separar los hechos de la propaganda, tanto la de unos como la de otros, y reconstruir con precisión qué ocurrió, cómo ocurrió y en qué contexto se produjo. En la madrugada del 3 de enero, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar limitada pero altamente precisa en Caracas, centrada en puntos estratégicos vinculados a la seguridad del régimen venezolano. No se trató de una invasión clásica ni de una campaña aérea prolongada, sino de una acción quirúrgica, con objetivos muy concretos y una duración muy corta. El núcleo de la operación fue la detención de Nicolás Maduro y de su entorno más cercano, incluida su esposa, Cilia Flores. Tras ser capturado, Maduro fue trasladado de inmediato fuera del país y conducido a territorio estadounidense, donde fue puesto a disposición de un tribunal federal en Nueva York. Allí se formalizaron los cargos que ya existían desde años atrás: narcotráfico, narcoterrorismo y colaboración con organizaciones criminales internacionales. Este punto es clave. No se trata de acusaciones nuevas, sino de causa abierta desde hace tiempo por la justicia estadounidense, que hasta ahora no se habían podido ejecutar por la imposibilidad de acceder físicamente al acusado. Lo que cambia no es el marco legal, sino la decisión política de ejecutar la detención. Dentro de Venezuela, la operación provocó un escenario de tensión inmediata, pero no un colapso del Estado.
No hubo una sublevación masiva del ejército ni un vacío del poder total. El aparato institucional, Tribunal Supremo, altos mandos militares y estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela reaccionaron con rapidez para garantizar la continuidad del régimen, nombrando a Delcy Rodríguez como presidente interina y decretando medidas excepcionales de seguridad. Esto nos lleva a un elemento fundamental. La operación no buscaba un cambio de régimen inmediato, sino la eliminación de una figura concreta. Estados Unidos no ocupó el país, no desmanteló instituciones ni impuso una autoridad alternativa. El objetivo fue personal, no estructural. Desde el punto de vista militar, la operación demuestra varias cosas. Primero, que Estados Unidos mantiene una capacidad de proyección de fuerza extremadamente alta, incluso en entornos urbanos y complejos y políticamente sensibles. Segundo, que la inteligencia sobre el terreno fue decisiva. La localización exacta, el momento elegido y la rapidez de la extracción indican una planificación prolongada y una colaboración informativa relevante. Ahora bien, desde el punto de vista político, el mensaje es aún más contundente. Washington envió una señal clara: la condición de jefe de Estado ya no garantiza inmunidad automática, si se considera que existe una amenaza directa vinculada al crimen organizado transnacional. Es un cambio de doctrina implícito que rompe con décadas de contención y prudencia en este tipo de escenarios. Y aquí aparece la gran ambigüedad del caso. Para unos estamos ante una victoria de la justicia internacional frente a la impunidad de regímenes autoritarios. Para otros, ante una violación grave de la soberanía nacional, ejecutada sin mandato multilateral ni cobertura de las Naciones Unidas. Lo relevante, más allá de la valoración moral, es que el precedente ya existe, ya se ha creado. A partir de ahora, otros estados observarán este episodio como referencia. Algunos lo verán como un aviso, otros como una amenaza y otros como una justificación futura para actuaciones similares. Por tanto, cuando hablamos de qué ha pasado realmente, no hablamos solo de una detención, hablamos de un cambio en las reglas no escritas del sistema internacional, donde la línea entre acción judicial y acción militar se vuelve cada vez más difusa. Y eso nos obliga a plantear la siguiente pregunta: ¿qué será el núcleo del siguiente bloque? Si no estamos ante una guerra declarada, ¿puede un presidente capturado por fuerzas extranjeras ser considerado prisionero de guerra? ¿O estamos simplemente ante un acusado más ante la justicia penal internacional? Ahí es donde empieza el verdadero debate. Bien, pues esta es la pregunta: ¿prisionero de guerra o delincuente común? El momento más delicado y más controvertido de todo este episodio llega cuando Nicolás Maduro se declara prisionero de guerra ante el tribunal estadounidense. No es una frase improvisada ni una simple estrategia comunicativa, es un movimiento jurídico y político calculado, con implicaciones profundas para el derecho internacional. La tesis de Maduro es clara: sostiene que fue capturado por fuerzas militares extranjeras en territorio venezolano, sin orden judicial internacional, sin extradición y sin consentimiento del Estado. Por tanto, argumenta, no puede ser tratado como un acusado penal ordinario, sino como un combatiente capturado en un acto hostil entre Estados. Si esta tesis prospera, las consecuencias serían enormes. Un prisionero de guerra, según las convenciones de Ginebra, no puede ser juzgado por el captor por delitos previos, salvo crímenes de guerra, y debe ser repatriado una vez haya finalizado el conflicto. Es decir, Maduro podría librarse de un juicio penal. Aquí es donde Estados Unidos marca una línea roja. Washington sostiene que no existe un conflicto armado internacional entre Estados Unidos y Venezuela. No hay guerra declarada, no hay estado de beligerancia reconocido, no hay enfrentamiento sostenido entre ejércitos. La operación, dice, fue una acción policial extraordinaria contra el crimen organizado transnacional, no un acto de guerra. Este punto es clave: el derecho internacional humanitario, el que regula a los prisioneros de guerra, solo se aplica en conflictos armados reconocidos. Fuera de ese marco, rige el derecho penal, incluso si la detención se produce mediante medios militares. Pero aquí aparece la gran grieta del sistema internacional contemporáneo, porque aunque formalmente no haya guerra, la operación tuvo naturaleza militar. De hecho, las fuentes dicen que aproximadamente 24 militares o miembros de seguridad venezolanos fallecieron en este acto. Se ejecutó con fuerza armada y se desarrolló en territorio extranjero. Eso genera una zona gris jurídica que muchos expertos consideran extremadamente peligrosa. La pregunta de fondo es la siguiente: ¿puede un Estado poderoso decidir unilateralmente cuándo actúa como policía y cuándo como ejército? Si la respuesta es afirmativa, el principio de soberanía queda seriamente debilitado.
porque otros estados podrían alegar lo mismo en el futuro. Rusia, China, Turquía o incluso potencias regionales podrían justificar operaciones similares contra líderes o disidentes en terceros países, amparándose en la lucha contra el crimen, el terrorismo, la seguridad nacional. Por eso, más allá del caso de Maduro, lo que está en juego es el equilibrio entre dos lógicas opuestas. La lógica de la justicia penal internacional, que busca evitar la impunidad de líderes acusados de delitos graves cuando los estados fallan. Pero por otro lado, la lógica de la soberanía estatal, que protege a los jefes de estado frente a detenciones unilaterales para evitar el caos internacional. Hasta ahora ese equilibrio se mantenía mediante tribunales internacionales, extradiciones, sanciones y presión diplomática. La captura directa rompe este consenso táctico. Desde Europa, y especialmente desde países como España, este debate se observa con enorme cautela, porque si se acepta plenamente la doctrina estadounidense, el orden internacional se vuelve más imprevisible. La ley deja de ser solo un marco común y pasa a depender de la capacidad de imponerla. Ahora bien, tampoco puede ignorarse el otro lado del argumento. Quienes defienden la actuación estadounidense sostienen que el sistema internacional es que ya estaba fracasando frente a ciertos regímenes, que Maduro llevaba años protegido por su posición institucional mientras se le acusaba de delitos gravísimos, y que sin acciones contundentes la justicia internacional se convierte en papel mojado. En resumen, estamos ante un dilema sin solución cómoda. Si Maduro es tratado como prisionero de guerra, se debilita la justicia penal internacional. Si es tratado como delincuente común tras una captura militar unilateral, se debilita la soberanía estatal. Y lo más inquietante es que no existe una instancia clara y aceptada por todos que resuelva este conflicto. Naciones Unidas está paralizada por vetos, los tribunales internacionales carecen de fuerza ejecutiva y las grandes potencias actúan cada vez más por su cuenta. Por eso este caso no es solo el juicio de un hombre, es un ensayo general del tipo de mundo en el que estamos entrando, uno donde la frontera entre guerra, policía y justicia se difumina y donde el poder vuelve a tener un peso decisivo sobre la norma. Y a partir de aquí la pregunta cambia. Si el derecho se tensiona de esta forma, ¿qué ocurre dentro de Venezuela? ¿Quién manda ahora? ¿Y qué tipo de legitimidad tiene el poder que emerge tras la captura de Maduro? Esto nos lleva directamente al siguiente bloque, en el que trataremos a Delcy Rodríguez frente a María Corina Machado, el poder real frente a la legitimidad política. Tras la captura de Nicolás Maduro, la pregunta inmediata no fue solo qué ocurriría con él en los tribunales estadounidenses, sino quién manda ahora en Venezuela. Y la respuesta formal llegó rápido: Delcy Rodríguez. Vicepresidenta hasta el momento, asumió el poder como presidenta interina con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia y de la cúpula militar. Desde un punto de vista estrictamente institucional, interno, la sucesión fue rápida, ordenada y controlada. No hubo vacío de poder, no hubo fractura visible en la Fuerza Armada y no se produjo un colapso del aparato del Estado. El mensaje fue claro: el régimen sobrevive aunque caiga su figura central. Delcy Rodríguez representa el poder de facto. Controla la administración, los resortes de seguridad, los recursos del Estado y mantiene relaciones activas con aliados internacionales como Rusia, Irán y en menor medida China. Su legitimidad no procede del voto reciente ni del consenso social, sino de la continuidad del aparato estatal y del control efectivo del territorio. Pero esa legitimidad es frágil en el plano internacional y prácticamente inexistente en amplios sectores de la sociedad venezolana. Y ahí entra en escena la figura que encarna el polo opuesto, María Corina Machado. Machado no controla el Estado, no tiene ejército, no firma decretos, pero posee algo que Delcy Rodríguez no tiene: la legitimidad simbólica y política ante buena parte de la comunidad internacional y de la oposición venezolana. Su trayectoria como líder opositora, su discurso centrado en una transición democrática pacífica y especialmente la concesión del Premio Nobel de la Paz la han situado como referente de una alternativa política distinta. Aquí se produce un choque muy revelador del momento histórico que vivimos. Por un lado, un poder que se sostiene en el control institucional y la fuerza. Por otro, una figura que representa valores, principios y reconocimiento internacional, pero sin capacidad ejecutiva real. Es el enfrentamiento clásico entre quien manda y quien puede tener razón, o en este caso eso considera el pueblo venezolano, entre autoridad y legitimidad. Este contraste ha generado una enorme tensión dentro y fuera de Venezuela. Para algunos actores internacionales, especialmente en Europa, María Corina Machado simboliza la posibilidad de una salida democrática ordenada. Para otros, simplemente los aliados del régimen,
Su figura es vista como una construcción externa, apoyada desde fuera y sin base real de poder interno. Aquí también quiero lanzar una reflexión, y es que cuando un régimen se debilita o cae, o al menos su principal figura, y se planifica o se plantea una transición, es algo realmente complicado, sobre todo en regímenes que vienen de un movimiento autoritario. Podemos ver el caso de España. En el momento en el que muere Franco, no se pone directamente un líder, sino que se quiere hacer un periodo de transición. Algo así puede pasar en Venezuela. No se puede coger por la brava y poner a María Corina Machado. Tal vez lo de Delcy sea una estrategia de transición, una apertura poco a poco hacia un proceso más democrático, o simplemente va a continuar el régimen exactamente igual. Eso todavía no lo sabemos. La polémica ha alcanzado un punto especialmente simbólico cuando Machado se ofreció a compartir su premio Nobel de la Paz con Donald Trump, que era otro candidato y que al perder, pues bueno, no le sentó especialmente bien. En agradecimiento por su papel en la caída de Maduro. El gesto fue rechazado por el Instituto Nobel, eso es algo que no se puede hacer, pero el mensaje quedó claro. La oposición venezolana se mueve en un terreno donde la legitimidad moral y la geopolítica se entrecruzan de forma incómoda. Este episodio refleja una tensión más amplia del sistema internacional actual. Cada vez más vemos situaciones en las que el poder real no coincide con la legitimidad reconocida y donde la comunidad internacional se ve obligada a elegir entre estabilidad inmediata o principios democráticos. En el corto plazo, Delcy Rodríguez gobierna porque controla el Estado, pero su margen es limitado. Sanciones, falta de reconocimiento pleno, presión social y un futuro electoral incierto. María Corina Machado, por su parte, no gobierna, pero marca el horizonte político y condiciona cualquier negociación futura sobre transición, elecciones o levantamiento de sanciones. Y este dilema no es exclusivo de Venezuela, es una constante en muchos escenarios actuales: Libia, Sudán, incluso algunos conflictos en Europa del Este. La pregunta que queda en pie es incómoda pero inevitable. ¿Qué prefiere hoy la comunidad internacional? ¿Un poder estable aunque ilegítimo o una legitimidad sin capacidad de gobernar? La respuesta a esa pregunta será determinante para el futuro de Venezuela y también para entender cómo se gestionan las transiciones políticas en un mundo cada vez más inestable. Y a partir de aquí toca bajar un escalón más y mirar hacia afuera. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para España, para Europa y en último término para territorios como Jaén? Y eso es lo que vamos a abordar en el siguiente bloque. Bien, pues vamos a ver las implicaciones que tiene para España. La captura de Nicolás Maduro no es solo un acontecimiento relevante en Hispanoamérica o para la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Para España, este episodio plantea una serie de implicaciones directas e incómodas, que obligan a moverse con cautela en un escenario diplomático especialmente sensible. España mantiene con Venezuela una relación histórica, humana y política profunda. Más de 300.000 ciudadanos españoles residen o tienen vínculos directos con el país, y cientos de miles de venezolanos viven hoy en España. Esto convierte cualquier crisis venezolana en un asunto que trasciende la política exterior y entra de lleno en la política interior española. Desde el punto de vista diplomático, España se encuentra ante un dilema clásico pero complejo. Por un lado, ha defendido de forma reiterada el respeto, el derecho internacional, la soberanía de los estados y la solución multilateral de los conflictos. Por otro, no puede ignorar que la captura de Maduro se ha producido bajo acusaciones muy graves vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, cuestiones que afectan directamente a la seguridad global. Este equilibrio es delicado. Un respaldo explícito a la actuación estadounidense podría interpretarse como una validación de acciones unilaterales sin mandato internacional. Un rechazo frontal, en cambio, podría aislar a España de algunos de sus socios estratégicos y limitar su capacidad de influencia en una eventual transición venezolana. A ello se suma el impacto migratorio. Cada episodio de inestabilidad en Venezuela ha tenido históricamente una consecuencia clara: incremento de los flujos migratorios. España ha sido uno de los principales destinos por idiomas, redes familiares y oportunidades laborales. Una prolongación de la incertidumbre política o un endurecimiento del control interno por parte del nuevo gobierno de facto podría generar nuevas oleadas migratorias con efectos directos sobre los servicios públicos, mercado laboral y políticas de integración. Otro elemento clave es el energético. Venezuela sigue siendo un actor relevante en el mercado del petróleo, especialmente en un contexto internacional marcado por tensiones en Oriente Medio, Ucrania y el Caribe.
Cualquier alteración en su producción, exportación o régimen de sanciones tiene efectos indirectos sobre el precio del crudo y por tanto sobre la inflación, el transporte y los costes energéticos de España. Además, España debe observar con atención el precedente jurídico y político que deja esta operación. Si se normaliza la captura de jefes de Estado mediante acciones militares extraterritoriales, el sistema internacional se vuelve más volátil e impredecible. Para un país como España, que basa buena parte de su influencia en el multilateralismo y en las normas comunes, este tipo de precedentes son especialmente preocupantes. Por último, está la dimensión europea. España no actúa sola. La Unión Europea tendrá que definir una posición común sobre el reconocimiento del nuevo gobierno venezolano, el mantenimiento o levantamiento de sanciones y el papel que puede juzgar en una eventual mediación. España, por su conocimiento histórico y humano del país, está llamada a desempeñar un papel relevante en ese debate, siempre que logre mantener credibilidad y equilibrio. En definitiva, para España, la captura de Nicolás Maduro no es una noticia ajena, es un test de política exterior, de coherencia jurídica y de capacidad para gestionar las consecuencias sociales y económicas de una crisis internacional que una vez más demuestra que el mundo globalizado no entiende de distancia. Y ahora, si afinamos aún más la mirada, cabe hacerse una última pregunta. ¿Cómo se traduce todo esto en el día a día de una provincia como Jaén? Pues bien, esto es lo que vamos a tratar en el próximo y último bloque. Pues bien, llegado a este punto, creo que todos nos estamos preguntando, pero ¿cómo me afecta a mí como jiennense? ¿Qué relación hay entre la captura de Nicolás Maduro, los debates sobre soberanía internacional o la política exterior de Estados Unidos y el día a día de una provincia como la nuestra? La respuesta es más directa de lo que parece. En primer lugar, está el factor energético. Venezuela sigue siendo un país clave en el mercado del petróleo. Cualquier alteración en su producción, en su régimen de sanciones, en sus relaciones internacionales, influye en el precio del petróleo y cuando sube o baja este precio se nota inmediatamente en Jaén, en el coste del combustible, en el transporte de mercancías, en la maquinaria agrícola y en definitiva en los costes de producción del olivar, que es el motor económico de la provincia. En segundo lugar está la cadena de costes agrícolas precisamente. El precio de los fertilizantes, de los plásticos agrícolas, del transporte y de la energía está estrechamente vinculado a la estabilidad internacional. Una crisis prolongada en Venezuela, sumada a otros focos de tensión global, aumenta la volatilidad de los mercados y dificulta la planificación económica de cooperativas y agricultores jiennenses. Pero también hay una dimensión social y migratoria. España ha sido destino de miles de venezolanos en los últimos años y Jaén no ha sido ajeno a este fenómeno. En campaña agrícola, en sectores de servicios y en entornos urbanos y rurales, la llegada de población migrante requiere políticas de integración, empleo y vivienda. Una nueva etapa de inestabilidad en Venezuela puede traducirse en nuevos flujos migratorios, que gestionados correctamente puede ser una oportunidad, pero que mal gestionados generan tensiones sociales. Y además hay una cuestión menos visible, pero igual de importante, y sobre todo para una provincia como Jaén, y son los fondos europeos. En un contexto de creciente inestabilidad global, la Unión Europea tiende a priorizar gasto en seguridad, defensa y control de fronteras. Eso puede suponer a medio plazo menos recursos disponibles para políticas de desarrollo territorial, transición energética o modernización administrativa de las que provincias como la nuestra dependen en gran medida. Y por último está el factor reputacional y de inversión. La incertidumbre internacional afecta a la confianza de los mercados y a la disposición de empresas a invertir. En territorios que necesitan atraer proyectos industriales, energéticos, tecnológicos, un entorno global volátil puede retrasar decisiones clave para el desarrollo local. Por todo ello, la captura de Nicolás Maduro no es solo una noticia lejana, es un recordatorio de que la geopolítica no es un lujo académico, sino una realidad que condiciona precios, oportunidades y decisiones cotidianas. Y esa es precisamente la razón de ser de este programa, si levantaran la cabeza. Tenemos que mirar más allá de lo inmediato y entender que lo que ocurre en Caracas, en Washington o en Bruselas acaba teniendo eco tarde o temprano en Jaén, porque solo entendiendo el mundo podemos defender mejor nuestro territorio y nuestro futuro. Y bien, llegamos al final del programa de hoy. Hemos analizado la captura de Nicolás Maduro no como un hecho aislado, sino como un acontecimiento que pone a prueba las reglas del orden internacional, el equilibrio entre soberanía y justicia y la forma en la que el poder se ejerce en el mundo actual. Además hemos visto que no se trata solo de Venezuela.
Hemos hablado de precedentes, de derecho internacional, de estabilidad regional, de migraciones, de energía y en definitiva de cómo las decisiones que se toman lejos de nuestra frontera acaban influyendo también en nuestro día a día. Porque como bien he dicho, la geopolítica no es una cuestión abstracta ni reservada a las grandes potencias. Afecta al precio del combustible, de la agricultura y a los fondos europeos, a la capacidad de territorios como Jaén para planificar su futuro con certidumbre. Por eso es importante parar, analizar y entender, no para tomar partido, sino para tener criterio. Y eso es lo que desde Jaén Plus Radio hemos intentado trasladaros de la forma lo más objetiva posible. Aunque, como bien he dicho al principio, es un tema muy complicado, con muchas versiones, muy politizadas, y que a veces es difícil extraer los datos y poder trasladarlos sin una visión particular. Muchas gracias por acompañarnos en Si levantara la cabeza, este programa de Jaén Plus Radio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Buenas tardes y que tengan una muy buena semana.